En realidad sí, esta idea nos pareció muy interesante. Estamos en el mes de mayo, bueno, ya no el mes de mayo, pero era el mes de mayo, el mes del corazón. Y bueno, he cambiado un poco la orientación de la charla, porque en realidad me parece que hay muchas cosas que tenemos que darle mucha más importancia, más que a, a- a la parte científica, sobre todo a lo que es la acción. Entonces, en relación a hipertensión arterial, ¿qué es lo que debemos saber? Yo he planteado acá, porque para que sea un poquito más dinámico, dos casos clínicos que generalmente uno los ve en la consulta, los ve en la internación y que no estamos lejanos a ello, ¿no? Por ejemplo, bueno, en el primer caso tenemos a nuestro paciente número 1 para que podamos sacarle un poco más de provecho y podamos ver en general qué cosas tenemos que tomar en cuenta y qué puntos clave tenemos que guardarlos para nosotros, no solo para nosotros, sino también para compartirlos con nuestros familiares, nuestros pacientes. Bueno, acá tenemos a don José, que es un docente de 58 años, que además de sus labores habituales en la universidad, tiene un negocio de venta de cerámica, por lo cual lleva una vida muy ajetreada, debe sacar adelante su empresa porque se hizo un préstamo y desde hace unos meses ha sentido dolor de cabeza, sobre todo durante la noche. El dolor ha sido opresivo y muchas noches no lo ha dejado dormir bien. Hace unos días el dolor se hace más intenso y además le causa dolor de pecho y náuseas, lo cual lo lleva a consulta recién, ¿no? A pesar de que él ha estado muchos días antes delicado, solo cuando ya no puede más el paciente acude a consulta. En la revisión el médico evidencia que don José es un paciente obeso, tiene una presión arterial de 180-110, su saturación de oxígeno es de 88% y su pulso de 90 latidos por minuto. Lo ve fatigado y pálido, por lo cual lo lleva a la sala de atención de shock. Le administran oxígeno y le realizan varios estudios, entre ellos un electrocardiograma y unos laboratorios. ¿Cuál es el diagnóstico? Don José está con un infarto cardíaco. Es derivado inmediatamente a un centro de atención especializada, posterior a administrar medicamentos de emergencia. En el Doctorita, centro, perdón, disculpe, ¿listo? no se está visualizando la pantalla, digamos, la presentación. Se está viendo la diapositiva así con su forma general. ¿Será posible si, o está usted viendo en su forma como presentación? Yo sí la estoy viendo, Luisito, no. A Ah, ya, ver. ya, ya. Entonces, eh, de vuelta vuelva a salir de compartir y vuelva. Ah, ahí está bien, ya está ya. ya, ¿y no se veía la pantalla completa? Sí, no ¿O se se ve veía. la pantalla? Ahorita ¿Y ya se ahora ve se ve? se ve la presentación, así, pase así diapositiva por diapositiva. Gracias. Ya. Pero no se ve la pantalla completa, no. No, no se ve. ¿Lo puede hacer de nuevo, grande? Mm, a ver, ahí se ve, ¿no? No, tampoco. A A ver, ver, vuelva sí. a desconectarse. A ver un momentito. Entonces, en el centro especializado le practican un procedimiento para desobstruir sus arterias y lamentablemente una zona importante del corazón queda sin flujo sanguíneo y don José queda con secuelas, ¿no? Queda con una insuficiencia cardíaca. Y bueno, vamos a pasar a un caso número 2 que igual yo la verdad que los he visto muy frecuentes en la consulta. Esta es doña María, que ella tiene 70 años, se jubiló hace 3 años, desde esa época lleva una vida sedentaria, solitaria y con poca actividad. Vive sola con su hija que trabaja todo el día. Ella tiene sobrepeso, diabetes, problemas de tiroides e hipertensión arterial, pero no asiste a sus controles médicos de forma regular y tampoco toma sus medicinas como le indicó su médico. Por ello, tampoco vuelve a control porque no ha cumplido el tratamiento, entonces ella se siente avergonzada y le habían dicho que debe tomar 2 pastillas de losartán y otras 4 más que no sabe para qué.
eso la iba a intoxicar, ella estaba un poco asustada por ello, ahora solo toma una de los sartán y se ha sentido tranquila y por lo cual se la compra. Hace 2 días, doña María ha sentido un dolor de cabeza, renegó un poco porque su hija se fue de viaje y no le avisó. En horas de la madrugada siente que no puede hablar y no puede mover su brazo y pierna derecha. Intenta dormir un poco más, pero no logra retornar a lo normal, por lo cual grita a su hija cuando amanece y es llevada a emergencias. Han pasado como 4 horas desde que sintió los síntomas. Doña María es evaluada en emergencias y en la revisión tenía una presión de 200/110 y un déficit de la movilidad del lado derecho, coincidente con un accidente cerebrovascular. Es internada en un centro especializado para estabilizar su situación y ser evaluada por los diferentes especialistas. Después de unos meses de su alta, lamentablemente doña María aún sigue en recuperación, pero ha quedado con secuelas en la movilidad de su pierna y no puede caminar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con estos pacientes, no? Hay varias cosas para analizar. ¿Será que la presión se les ha subido de un día para otro, los últimos meses? ¿Será que ha sido una forma adecuada de manejar su tratamiento? ¿Será que los pacientes han tenido acceso a poder tener atención médica? ¿Será que han manejado algunos tabús de que están tomando muchas pastillas? ¿Habrán cumplido con el tratamiento no farmacológico que le ha indicado su médico? ¿Habrán recibido una información adecuada sobre su situación de salud? Bueno, entonces ahora vamos a hacer un análisis ya un poquito más eh, dinámico de lo que es la hipertensión arterial. En realidad, no se nos tiene que quedar como conceptos, como palabras, qué es la hipertensión arterial, sino tenemos que llevarla a poder nosotros concientizarnos sobre lo que es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una enfermedad cardiovascular que está caracterizada por un aumento de la presión dentro de nuestros vasos sanguíneos, los cuales se van a ir dañando de forma progresiva a través del tiempo y que van a favorecer al desarrollo de otras enfermedades cardiovasculares. Ahí podemos observar en las imágenes 2 corazones, ¿no? Un corazón que no tiene la presión alta, en el que el flujo sanguíneo es normal, y otro corazón en el que el flujo sanguíneo el corazón tiene que realizar más fuerza para bombear la sangre y estas arterias ya están esclerosadas. Generalmente la aterosclerosis viene muy de la mano de lo que es la hipertensión arterial y esto lo vamos a ubicar en esta tabla, pero esta tabla realmente es como las matemáticas en realidad. La medicina en realidad no es como las matemáticas, ¿no? En esta tabla podemos ver varios valores, no es una única tabla, existen varias esquemas y escalas que los expertos en cardiología han publicado y unos prefieren utilizar una, otros prefieren utilizar otra, pero en realidad nosotros tenemos que no solamente memorizar estos valores, sino enfocarnos en individualizar a nuestros pacientes para determinar qué paciente realmente es un paciente que tiene hipertensión arterial, ¿no? Acá podemos ver esa tablita que en realidad nos sirve más como guía a nosotros los médicos para poder clasificar a nuestros pacientes, pero como les decía, es nada más que una guía. ¿Cuáles son las causas? Hay 2 grandes clasificaciones, y la que está con letra más grande, que es la hipertensión primaria o esencial, que es la más frecuente, la que no se sabe realmente la causa, es idiopática y que tiene mucha relación con factores ambientales, ¿no? Factores genéticos familiares, obesidad, sedentarismo, estrés, y tenemos en el otro cuadrito la hipertensión secundaria que se presenta sobre todo en personas jóvenes que requieren algunos estudios un poco más complejos, que dentro de ella también podemos mencionar que
algunas situaciones pueden originar una hipertensión que realmente no llega a ser catalogada como hipertensión, pero generan hipertensión arterial, como ser el uso de analgésicos, corticoides, el estrés, algunos problemas de tiroides, problemas renales. La hipertensión de bata blanca es aquella en la que cuando un paciente lo atendemos en la consulta, solo el hecho de que el paciente está cerca del médico, la enfermera, siente algo de ansiedad y tiene lecturas elevadas de presión arterial elevada, pero realmente este paciente puede no estar encasillado en lo que es un paciente hipertenso. ¿Qué síntomas produce? Acá me llamó mucho la atención y coloqué esos 3 cuadros que me parecieron muy interesantes, que es de un estudio antiguo, pero que es muy útil. Muchas personas creen que es tener dolor de cabeza, el haber tenido una hemorragia en los ojos, una hemorragia subconjuntival, o el tener un sangrado nasal, es síntoma o signo de hipertensión arterial. Como podemos leer en las letras rojas, la mayoría de las personas con presión arterial alta no tienen síntomas. Incluso si las lecturas de presión arterial alcanzan niveles peligrosamente altos, se puede tener una presión arterial alta durante años sin presentar ningún síntoma. Por eso es que muchos pacientes vienen y dicen, yo tengo la presión alta, pero no tengo síntomas. Entonces, ¿para qué voy a tomar medicamentos? Entonces, algunas personas con hipertensión arterial pueden presentar dolores de cabeza, dolor de pecho, sangrados nasales solo en un 6%, pero sin embargo estos síntomas no son específicos y no suelen aparecer hasta que la presión haya alcanzado un estado grave o que ponga en riesgo su vida. Por ejemplo, en estos cuadros, ahí vemos pacientes que tenían la presión normal y pacientes que eran hipertensos y habían presentado una hemorragia subconjuntival, es decir, un sangrado en la conjuntiva, que es generalmente lo que los lleva a la consulta, y podemos ver que de acuerdo a las edades, el número de pacientes que habían tenido hemorragia subconjuntival era el mismo, tanto en pacientes normotensos como en pacientes hipertensos. Lo mismo con la cefalea, vemos que pacientes que venían a consulta por cefalea, estoy dando mi tema, vemos que pacientes que venían a consulta con cefalea, en los pacientes que tenían la presión normal y los pacientes que tenían la presión elevada, veíamos que los porcentajes eran muy similares, ¿no? Pacientes que venían con cefalea y tenían la presión normal, más o menos en una cefalea moderada era alrededor del 28%, y en los hipertensos que venían con cefalea moderada era alrededor del 26%. Similar en el cuadro con pacientes que tenían epistaxis. Esto nos quiere decir que estos síntomas, si bien podrían presentarse en pacientes que tienen la presión alta, pero no son específicos o sea, no son orientativos de que un paciente tiene la presión alta. ¿Cómo se diagnostica la hipertensión? Se debe hacer una evaluación muy individual a cada paciente. En primera instancia debemos clasificar al paciente según la cifra de presión arterial. Para esto sí nos va a servir nuestra tabla en la que obviamente vamos a poder ver si tenemos un paciente que viene con una presión de 180, 120, obviamente este es un paciente que es hipertenso y viene con una crisis de hipertensión, está con una hipertensión severa. Necesariamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos medicarlo, informarle sobre todas las medidas terapéuticas no farmacológicas, y también esa tablita nos va a servir a nosotros como médicos, sobre todo si tenemos un paciente que venga con un valor de presión de 130, 85, por ejemplo, poder investigar para ver si realmente este paciente es hipertenso, porque la hipertensión no se la va a diagnosticar en una sola consulta, ¿no? Se deben hacer varias mediciones para determinar si realmente este paciente está con la presión alta, además de realizar una toma adecuada de la presión arterial, además de ayudarnos con otros estudios cuando hay duda, sobre todo el realizar el monitoreo ambulatorio de presión arterial, el AMPA, que es
la toma de presión en el domicilio, identificar las causas de la presión arterial, porque como habíamos visto, no solamente la hipertensión arterial, que la mayor causa es la esencial, viene relacionada con el uso de medicamentos, el estrés, algunos problemas endocrinológicos, para ver si realmente esa presión arterial tiene que ver con algo primario o con algo secundario. Precisar y evaluar la presencia de daño de órganos diana y la extensión del mismo si lo hubiera. Esto ya lo vamos a hacer en la parte médica, ayudándonos con algunos exámenes complementarios, un electrocardiograma, un ecocardiograma, para verificar si ha existido daño, un examen oftalmológico. Definir y evaluar la respuesta terapéutica impuesta. Es muy importante poder definir si nuestro paciente es hipertenso, si realmente necesita un tratamiento farmacológico, o podemos ver si es que este paciente va a responder a la terapia no farmacológica o al retiro de lo que puede estar desencadenando una posible hipertensión arterial secundaria. Identificar otros factores de riesgo cardiovascular o enfermedades asociadas que permitan definir un pronóstico y aplicar la terapéutica más adecuada. Es por eso que cuando nosotros detectamos un paciente hipertenso, le pedimos toda una batería de laboratorios para verificar qué otros factores de riesgo van asociados. El hecho de que tengan una dislipidemia, colesterol alto, diabetes, nos es muy útil para poder también determinar el tratamiento de nuestro paciente, porque como decía, el tratamiento tiene que ser muy individualizado, ¿no? Por ejemplo, un paciente que venga con una presión relativamente elevada, pero que sea delgado, que no tenga dislipidemia, que no tenga algún otro factor de riesgo cardiovascular, normalmente uno podría optar solamente por un tratamiento no farmacológico. Precisar los factores psicosociales y ambientales y los incidentes, que también entra dentro de lo que son factores externos que puedan estar ocasionando o mostrándonos que un paciente tenga la presión alta. ¿Cómo debe ser la presión, la medición de la presión arterial? Esto es sumamente importante, ya que existen muchos pacientes que están catalogados como hipertensos, pero realmente la toma de la presión no ha sido la más adecuada. Muchas veces en situaciones de tiempo, o llegan a la consulta a la hora exacta. Entonces, la medición de la presión debe cumplir ciertos requisitos. El paciente debe descansar mínimo 5 minutos antes de tomarle la presión. No debe haber fumado o ingerido cafeína por lo menos 30 minutos antes de tomar la presión. Debe estar en posición sentada con el brazo apoyado. El manguito de goma del esfigmomanómetro debe cubrir por lo menos 2/3 de la circunferencia del brazo. Muchas veces no se puede realizar cuando el paciente tiene sobrepeso. Entonces hay que tomar también en cuenta esas situaciones para al momento de nosotros equiparnos con lo que va a ser nuestro material de trabajo. El brazo debe estar desnudo y en lo posible utilizar el tensiómetro manual, ¿no? Que es mucho más fidedigno siempre y cuando esté calibrado. Dentro del tratamiento, vamos a abocarnos un poco más a hablar del tratamiento no farmacológico, ya que el farmacológico, bueno, está en manos del médico tratante, del cardiólogo, que de acuerdo a la evaluación que realice y a los controles que realice, va a ir adecuando su tratamiento de acuerdo a la clasificación que haga del paciente. En cuanto al tratamiento no farmacológico, que es el fundamental, podemos ver aquí cuál es la importancia de poder realizar un control de peso con cambios nutricionales. Vemos que la reducción de 5 a 6 kilogramos va a producir grandes modificaciones metabólicas sustanciales con un gran impacto en el aparato cardiovascular y osteomuscular. El objetivo del cambio nutricional es que podamos llegar a un peso normal, a tener un índice de masa corporal inferior a 25. De eso un poco ya nos va a hablar nuestro licenciado de nutrición, que generalmente cuando uno hace la evaluación les hace la interconsulta con un nutricionista y ahí le hacen la medición del índice de masa corporal. Entonces nuestro objetivo tiene que ser ese, ¿no? Poder lograr un peso normal.
En los hipertensos, un dato importante, en los hipertensos con sobrepeso o obeso, el que ellos solo bajen de peso 3 kilogramos produce una caída de 7 a 4 milímetros de mercurio de la presión arterial, y una reducción de 12 kilogramos puede producir caídas de 20 a 13 milímetros de mercurio. Imagínense que un paciente esté al borde de estar entrando a una hipertensión arterial, solo el hecho de bajar de peso posiblemente va a sacarlo de esa situación. Me parecieron muy interesantes estas diapositivas, sobre todo al hablar del tipo de ejercicio, de un paciente, porque nosotros normalmente prescribimos el ejercicio, pero muchas veces, a veces por temas de tiempo, nos falta un poco informar al paciente cómo tiene que ser la prescripción de ejercicio. El ejercicio debe ser aeróbico, que pueda implicar grandes grupos musculares, caminar, correr, bicicleta, nadar, remar. Y lo más importante es que la actividad que se indique sea la que elija el paciente, ¿no? La que él acepte, porque si es que vamos a indicarle alguna actividad que él no le va a ser agradable, simplemente la va a realizar una semana y luego la va a abandonar. En relación al ejercicio de fuerza, debe ser evaluada previamente, y existen ciertas limitaciones. La frecuencia de 3 a 5 veces a la semana es efectiva para reducir la presión. No está claro si es que más frecuente tenga un mayor impacto para reducir la presión arterial, pero sí se puede alternar con trabajos de fuerza los días que no se realiza aeróbico, siempre y cuando esté recomendado. La intensidad debe ser del 50 al 70% de lo que normalmente el paciente realizaba, y recomiendan también que en pacientes que tengan ciertas condiciones, eh, por ejemplo, acá esta es la diapositiva, que hay que tener ciertas consideraciones y precauciones respecto a la relación del ejercicio. Eh, la prescripción del ejercicio en hipertensos requiere que vaya como prescripción. El programa de actividad física debe ser controlada. En su evolución se debe hacer una evaluación de la efectividad, la realización de modificaciones si son necesarias, y hay que hacer una evaluación clínica periódica. Los pacientes con hipertensión severa o no controlada solo pueden realizar el programa de entrenamiento físico tras evaluación médica e inicio de tratamiento farmacológico. La hipertensión no controlada, con valores de presión más de 180-110, es una contraindicación absoluta para entrenamiento de fuerza. En cualquier caso, y debido a que el ejercicio físico siempre incrementa la presión de forma aguda, no se recomienda realizar ejercicios de fuerza cuando la presión sistólica sea superior a 160 o la diastólica superior a 100. En algunos estudios recomiendan que en pacientes que tengan factores de riesgo, un grado de hipertensión arterial moderada, severa, sean obesos, diabéticos, se debe realizar previamente estudios ergométricos para descartar que puedan tener algún evento coronario. Entonces, el ejercicio también tiene ciertas condiciones y no se puede realizar, por ejemplo, un paciente que vaya, que tenga sobrepeso, que se le haya diagnosticado hipertensión arterial, por ejemplo, va a la consulta y dice, sí, yo voy a jugar fútbol, voy a empezar a jugar fútbol porque a mí me gusta ir a jugar fútbol el fin de semana. Entonces tampoco, o sea, todo tiene que ser de acuerdo a prescripción, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, si uno le hace un ecocardiograma, un electrocardiograma y vemos algún indicio de que ha habido algún daño en un órgano, tenemos que previamente hacer otros estudios funcionales para recomendar qué tipo de actividad física debe hacer. Entonces, en resumen, la cantidad y el tipo de ejercicio deben ser individualizados para cada paciente, teniendo en cuenta la edad, el entrenamiento previo, las preferencias de práctica deportiva.
Las prácticas deportivas son las recomendables y en cualquier caso el mínimo exigido es caminar rápido durante 30 a 45 minutos, al menos 5 días a la semana. No es recomendable el ejercicio físico como levantamiento de pesas, dado al efecto presor y sobre todo para los pacientes con hipertensión grave. Y antes de recomendar la práctica de ejercicio intenso, debe procederse a un descenso de la presión con tratamiento antihipertensivo. Además, tomar en cuenta de las lesiones que puede provocar este tipo de actividad. Y dentro esta es una tablita de resumen de otros cambios en el estilo de vida para disminuir la presión no farmacológica. Ya habíamos hablado de la reducción de peso, también la restricción del consumo de sal, que más o menos la pauta es bajar a la mitad de lo que normalmente uno consumía de sal, ¿no? Que normalmente dice 6 gramos de sal, una cucharada de café al día. Moderación en el consumo del alcohol, la adopción de la dieta DASH, que es una dieta rica en frutas, verduras y productos lácticos, desnatados con reducción de la grasa total, que eso nos va a hablar con mucho más experiencia el LICEN el día miércoles, y lo que ya habíamos hablado, el ejercicio físico. En el tratamiento farmacológico, que es lo que ya nosotros vamos a jugar un poco con el tema de los